Hola niñas y niños del quinto grado. Hoy día, jueves 25 de junio, es empezando un nuevo día y con una nueva área, comunicación y la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Hoy día tenemos la actividad Escribimos una carta, la parte 1. Y el propósito que tenemos es un reto, pero muy bueno, que es planificar y escribir el primer borrador de tu carta dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040, que tendrán como propósito recomendarles que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos como retos por lograr. Ya tenemos que proyectarnos al futuro. Bien, ¿qué necesitamos para empezar? Para empezar necesitamos esto, lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Recuerdan que hicimos una carta y reconocimos sus características y su estructura? Bueno, eso va a ser un insumo para hoy día trabajar. La carta, sus características y su estructura. La carta, ¿se acuerdan que era familiar y sí podía ser dirigida a una autoridad? Se demostraban los sentimientos, se podía comunicar muchas cosas a través de una carta, se podía narrar, ¿no? Muchas situaciones en ella podían escribirse. Podía saludarse, solicitarse y se podía usar un lenguaje formal e informal, cualquiera de los dos dependiendo a quién se dirija la carta, ¿no? Si es a una autoridad sería formal y si es familiar sería un lenguaje informal. Y en cuanto a su estructura, también debemos recordar que tenía el lugar y la fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida. También necesitamos esto, los propósitos de una carta. Los propósitos sabemos que es recomendar, felicitar, saludar, opinar, narrar, cualquiera de estos propósitos. Hoy día tenemos este propósito, vamos a recomendar. Pero también necesitamos recordar lo que hemos hecho la semana pasada en cuanto a los retos que tenían los pobladores de la región andina. Recuerdan que uno de esos retos era poder solucionar sobre la alimentación en esas zonas andinas donde no se podía sembrar y que con los biohuertos, los huertos escolares y los invernaderos como solución tecnológica y científica se podía resolver esa problemática. Recuerdan mucho más antes también los camellones de la cultura tiahuanaco, ¿no? Cómo solucionaban los problemas de la agricultura, retos, problemas solucionados con la tecnología de esos tiempos. Y recuerdan también más actualmente cuando en el terremoto de Pisco, en uno de los textos, que una familia, Olivia y su esposo, no pudieron asumir esta gran tristeza y un problema de la infraestructura por la cuestión del terremoto, pero que esto les permitió impulsarse y salieron adelante. Recuerda, y así han habido muchos retos, muchos problemas que se han asumido y con actitud positiva se han podido afrontar. Entonces, eso necesitamos para poder empezar nuestro trabajo. Para esto tenemos que planificar. Ustedes saben que para hacer cualquier documento hay que pensar lo que se va a hacer y para ello hay que planificar. Lo primero que hay que pensar es qué escribirás. ¿Qué escribirás hoy día en esta planificación? Por supuesto que ya tienes pensado que es una carta, ¿cierto? Es una carta. Luego tendremos que preguntarnos, ¿para qué vas a escribir? ¿Para qué vas a escribir la carta? A ver, ¿para qué será que vas a escribir esa carta? Piensa, sería para recomendar a quienes, de acuerdo a nuestro propósito, dice a las personas del año 2040, es decir, a proyectarnos al futuro con los ciudadanos de esa época. Nosotros estamos en el 2020, pero mira, el 2040, 20 años más. Entonces vamos a recomendarle a esos ciudadanos sobre cómo pueden afrontar los problemas con actitud positiva, ¿no? ¿Y para quién escribirás? Igual diremos, como vamos a recomendar a las personas del futuro, ¿a quién le vamos a escribir? A los ciudadanos y las ciudadanas de
en el futuro, del 2040. ¿Y qué lenguaje vas a usar? Si tú te vas a dirigir a las ciudadanas y los ciudadanos, ¿con qué lenguaje lo harías? ¿Con un lenguaje formal o un lenguaje informal? ¿Ves? Aquí estamos planificando lo que vamos a hacer para poder tener el punto de partida de nuestro trabajo. Aquí también esto hay que recordar. Mira, ¿qué partes o elementos de la carta debes tener en cuenta para hacer tu carta? ¿Recuerdas que lo vimos ya al comienzo? El lugar y la fecha, el destinatario, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. Eso no hay que perderlo de vista. Todas esas partes debe tener la carta que tú vas a elaborar. Esto también es importante. Mira, ¿qué hechos o ejemplos de personas o poblaciones peruanas que afrontaron retos puedes describir para considerarlas en la carta que escribirás? O sea, tú vas a escribir una carta, pero esa carta tiene un cuerpo y en ese cuerpo tú vas a considerar hechos o ejemplos de personas o poblaciones peruanas que afrontaron retos. ¿Cómo serían? Mira, aquí te doy un ejemplo, dos ejemplos. Por ejemplo, dice, para poder conseguir sembrar en lugares del altiplano, los antiguos peruanos aprovecharon las zonas inundadas a través de los guaru o camellones, demostrando su creatividad y tecnología. ¿Ves? Aquí hay uno de los hechos que tú podrías considerar en tu carta, pero de acuerdo a todo lo que has leído en la semana pasada y lo que hemos visto, puedes conseguir otros ejemplos, ¿no? Acá hay otro, por ejemplo, los pobladores de la región Suni tenían problemas en la nutrición de sus hijos. ¿Por qué? Porque en esa zona no se podía sembrar hortalizas. Entonces, con el apoyo de la ciencia y la tecnología se construyeron, ¿qué se construyeron? Invernaderos y huertos escolares. ¿Ves? Este es otro hecho también que nos da a conocer que esa gente no se queda con los brazos cruzados, sino que siempre hay una actitud positiva, esa fuerza que los impulsa a salir adelante, pero en este caso con la ciencia y la tecnología. ¿Te acuerdan del caso de Pilar Jauregui, que estando en silla de ruedas pudo con su fuerza mental y perseverancia ganar y triunfar en los Juegos Olímpicos? Y de los esposos de Pisco, recuerdan que lograron sobrevivir al terremoto y construir. Miren, estos son ejemplos de algunos hechos que tú podrías considerar en tu carta, pero también hay otros. Entonces tú escoge y ve cuál podrías considerar. También esto debes tener en cuenta para que tú puedas hacer tu primer borrador. ¿Qué recomendaciones le darías a las ciudadanas o ciudadanos del año 2040 para que afronten los problemas con actitud positiva y los asuman como reto? ¿Qué le recomendarías tú para que ellos sean personas que fuertes, ¿no? Con actitud positiva puedan asumir también retos? A ver, aquí hay ejemplos. Si se presenta una pandemia, por ejemplo, como la que estamos hoy día atravesando en la actualidad, es necesario no rendirse y seguir todas las reglas para sobrevivir y apoyarnos mutuamente porque nos beneficia a todos como comunidad. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estoy dando una recomendación. Si hubiera una pandemia como la que hoy día se presentó, de repente tú lo arreglas, pero lo haces ya con tus propias palabras. Otra, por ejemplo, aprovechar la comunicación en familia y el trabajo en equipo como lo hicieron nuestros antepasados para lograr superar los problemas que se presentan. ¿Ves? Aquí hay otra recomendación que con el trabajo de equipo se puede lograr muchísimas cosas. Aquí hay otra. Hacer uso de nuestras fortalezas como la solidaridad, laboriosidad, honestidad, emprendimiento, cuidado, para potenciarles y sacarles el mayor provecho en viendo a los demás. De aquí tú puedes sacar otra recomendación, pero tú también tienes las tuyas. Y finalmente acá hay otra recomendación que he podido darte como ejemplo: usar la ciencia y la tecnología adecuadamente en la solución de los problemas ambientales como es la basura, por ejemplo, para mejorar el hábitat y la calidad de vida. O sea, hay varias recomendaciones que tú puedes dar, pero teniendo en cuenta que ellos tienen que asumir esa actitud positiva y asumirlo como reto, ¿no? Entonces, poder afrontar eso como retos. Aquí esos ejemplos, entonces. Mira, vamos a tomar también para que te ubiques algunos fragmentos de las cartas que leímos anteriormente. Recuerdas que hicimos dos cartas.
vamos a ir analizando para que tú también cuando vayas a hacer tu borrador, tu primer borrador, también te ubiques. Mira, aquí hay una parte que dice, querido abuelito Carlos, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. Aquí te pregunto, ¿qué parte de la carta es y por qué? A ver, ¿qué parte es esta? A ver, será el destinatario, porque aquí está a quién se dirige y el saludo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué lenguaje utiliza o qué tipo de lenguaje? ¿Por qué? Mira, esto será un lenguaje informal. ¿Y por qué? Porque hay familiaridad, ¿cierto? No, yo no le puedo decir querida amiga, querido amigo a alguien que no conozco, ¿cierto? Entonces aquí hay ese grado de afinidad, de familiaridad, por eso se puede hablar con un lenguaje coloquial, informal. Bien, mira esta parte de la otra carta que también leímos. Señor Luis Alberto Pérez Silva, alcalde distrital de Bellavista, reciba el cordial saludo de las y los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa San Luis. ¿Te das cuenta la diferencia entre este saludo y este? Aquí está hablando con mucho respeto y un cordial saludo. Aquí no hay esa familiaridad. Por lo tanto, aquí hay un lenguaje de tipo formal. Bien, ahora te das cuenta que aquí hay otra parte y quiero que me respondas. A ver, para este año se ha proyectado un nuevo plan lector, un concurso de comprensión lectora, la implementación del periódico mural y las semblanzas matutinas de los lunes y viernes. Asimismo, se ha programado la lectura de varios libros de cuentos, poemas, canciones, ciencia, arte y entre otros. ¿A qué parte de la carta corresponde? ¿Por qué nos damos cuenta que esta parte es, qué parte es? El cuerpo. ¿Te das cuenta? Es el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí está ya el mensaje, la información que te hace saber. Incluso hay, mira, aquí te dice que lo que están haciendo, proyectando y lo que se ha programado. ¿Y qué lenguaje utiliza esta parte? En esta parte, ¿qué lenguaje? Hay aquí bastante grado de familiaridad o hay todavía palabras técnicas, por ejemplo, dice semblanzas matutinas, ¿no? Te habla de un lenguaje técnico, un lenguaje que no es informal, es formal, un lenguaje formal. Bien, aquí hay otra partecita, mira. Te quiero mucho, besos, 1000 abrazos, tu nieto Juan. ¿A qué parte de la carta corresponde? ¿Y por qué se despide de esa forma? A ver, esta será la despedida y se despide de esa forma porque es familiar, ¿cierto? No le puedes tú decir besitos acá al director o al alcalde. Entonces, muy diferente la forma en cómo utilizas el lenguaje. En este caso es un lenguaje informal. Bien, ahora esta parte, mira, esperamos contar con su valioso apoyo en bien de la educación de las y los estudiantes de la institución educativa San Luis. Nos despedimos con mucho respeto. Cordialmente, Juan Carlos Fernández Sánchez, coordinador estudiantil del quinto grado. ¿A qué parte de la carta corresponde esta? ¿Por qué? ¿Por qué se despide de esa forma? ¿Ves? Esta sería la despedida. ¿Y qué lenguaje usa? Es un lenguaje formal. ¿Te das cuenta? Nos despedimos con mucho respeto, cordialmente. No hay besos, no hay abrazos, nada de eso. Bien, entonces esos son los prerequisitos que necesitamos para hacer nuestro borrador. No olvides que lo que vas a hacer es un borrador en base a lo que estamos viendo. ¿Estás lista o listo para escribir? Esto es lo que vas a presentar, ¿ya? El borrador. Pero no te olvides de los criterios y de la planificación. Los criterios es el propósito. El propósito, ¿para qué vas a escribir? ¿Con qué lenguaje? Con un lenguaje formal. Vas a ver las partes de la carta, debe tener las partes de la carta. O sea, esto va a servir para que tú evalúes tu trabajo y vas a tener en cuenta que debe tener descripción de ejemplos de personas o población. ¿Te acuerdas de la chica Jauregui? Puedes considerar el ejemplo de ella, de los esposos de Pisco y otros que hayas leído ahí en los documentos anteriores. Recomendaciones para las personas, o sea, todo esto debe tener tu carta,
Si algo le falta, la reformulas, le agregas, ¿no? Para que esté completo. Y también la planificación, es decir, lo que tú has escrito antes, ¿no? ¿Qué vas a escribir? ¿Para qué vas a escribir? ¿Para quién escribirás? ¿Qué lenguaje utilizarás? ¿Ya? Entonces, eso debes tener en cuenta. Bien, entonces, como ya has hecho tu planificación y esa es la tarea que tú vas a hacer, vas a considerar esa conversación, vas a tenerla con tu familia y vas a preguntar qué aspectos de la carta causarán interés en la lectora. O sea, tiene que ser una carta que cause interés. Por eso es que te estoy dando ejemplos para que tú puedas también dar otros y pueda ser una carta con un mensaje pues que guarde esa, ¿cómo te puedo decir? Sino que llame la atención, ¿ya? Listo. Las recomendaciones podrán ser aplicadas por las personas que lean la carta, o sea, tú tienes que dar recomendaciones de tal manera que los que lean la carta puedan hacer esas recomendaciones, ¿no? Tienen que ser factibles de realizar. Y la experiencia contada motivará o sensibilizará a la lectora o al lector. Porque, a ver, esas cositas lo conversas con tu familia, a ver si mi carta tiene estas condiciones, estará así dentro de lo que estamos planificando. Y luego vas a registrar las respuestas de estas preguntas porque van a servir para la versión final de mañana. Mañana terminaremos con la versión final. Y finalmente reflexionaremos qué dificultades tuviste al escribir el primer borrador de tu carta, cómo las superaste y te han sido útiles los criterios para la escritura de la carta y por qué. No te olvides que todo eso tú mismo lo vas a evaluar porque ahí están los criterios que debes considerar. Si tú terminaste todo ese borrador, has logrado el reto de hoy y por supuesto muchísimas gracias porque estás aprendiendo. Muchas gracias, hasta el día de mañana para hacer ya el escrito ya de la carta, la textualización.